¿qué tal? Bienvenidos a esta charla, entrevista que vamos a tener con el Padre Luis Laurián, Legionario de Cristo, como parte de este evento virtual que estamos teniendo por la solemnidad de Cristo Rey. El Padre Luis Laurián es autor del libro que en su primera edición se llamó Los Gallos de Picasso. En la segunda edición, tengo entendido que se llamó El Niño Testigo de Cristo Rey. ¿No es así, Padre? Sí, efectivamente, sí. Perfecto, Padre. Pues el Padre Luis Laurián es originario de Zaguayo, Michoacán, de la ciudad de donde es originario y donde sucedió pues, los acontecimientos del martirio de San José Sánchez del Río. Y pues en estos momentos nos va a comentar un poquito, vamos a hacer una entrevista sobre algunos aspectos importantes de la vida de San José Sánchez del Río, para emocionarnos, para seguirnos animando y llegar con un espíritu pues muy cristero, ¿no? Para la solemnidad de Cristo Rey. Padre, bienvenido y pues muchas gracias por su tiempo. Pues muchas gracias por invitarme a este momento. Con mucho gusto puedo responder las expectativas, espero, o las preguntas que ustedes me puedan hacer. Perfecto, Padre. Muchas gracias. Una primera pregunta. ¿Cómo es que San José Sánchez del Río participa en la guerra cristera? ¿Cómo es que se integra este movimiento de los cristeros? Bien, seguramente ya conocen el año de su nacimiento, etcétera, ¿verdad? A no ser que yo quiera que les diga que nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán. Y sus papás, Macario y su mamá María. Y sus hermanos, pues son María Concepción, Macario, María Luisa, Guillermo, Miguel, José es el mártir, y la pequeñita Celia. Entonces, cuando comienza esta guerra cristera, 1926, él se da cuenta de los problemas, de los comentarios, cierran la iglesia, su hermano Miguel se va con los cristeros, Guillermo parece que también participó con los cristeros, hermanos mayores que él, y entonces, conversando con amigos, todos los muchachos de aquel tiempo, de su edad, aunque era de 13 años para cumplir 14 después, el 28, entonces quieren salir en defensa de la iglesia, en defensa de sus sacerdotes, en defensa de su templo. Entonces hay que tener en cuenta que la mentalidad de un muchacho adolescente es así, muy valiente, ¿no? Muy audaz, y por lo tanto hace todo lo posible por irse de cristero, pero por ser pequeño, pues no lo admiten, hasta que, insistiendo mucho, por fin sus papás le dan el permiso. Había mandado cartas, no le habían respondido ninguna. Entonces sus papás, con mucho dolor de la mamá y del papá también, finalmente, siguiendo el ejemplo de sus hermanos, le permiten irse de cristero. Y se va con un compañero, con Trino, con Trinidad, que le llamaban Trino, en diminutivo. Y entonces se van a caballo y llegan hasta Río Huertas, donde hay retenes de los cristeros, hay 3 retenes, donde les hacen el alto, les hacen preguntas y finalmente los van dejando pasar. Ya cuando llegan al campamento cristero, se burlan un poco de ellos, se ríen un poco de ellos, como muchachos de esa edad van a ayudar en algo. Pero ellos audaces, sobre todo José Sánchez del Río, simpático, dice que va a ayudar a alimentar a los caballos, a limpiarlos, a limpiar las armas, a hacer la comida, a servir, a lavar, etcétera, ¿no? Y pues la simpatía de él se gana la voluntad, sobre todo pues del general de esa región, y finalmente lo admiten, y con una condición: que no lleve armas, que lleve la corneta, que lleve la bandera, y aprende a tocar la corneta, porque antes no sabía, y aprende a dar las señales que se deben dar en un ejército, aunque sea pequeño, aunque sea improvisado. Y así ingresa al ejército de los cristeros, ejército que eran pequeños batallones, que no era el ejército como lo entendemos, ¿no? Que eran pequeños grupos. Él ingresa a un pequeño grupo al mando de Luis Guízar Murphy, y así ingresa al ejército cristero, entre comillas. Sí. Perfecto, Padre. ¿Y cómo es que se da, cómo es que llega el martirio de San José Sánchez del Río? O sea, ya participa con los cristeros llevando la bandera, la trompeta.
cómo es que llega ese martirio y cómo es que se desarrolla? Bien, primero, antes del martirio, al principio él no participó en ningún combate, se quedaba en el campamento ayudando, y que por cierto no solamente ayudaba en preparar cosas, limpiar armas, sino que también ayudaba dirigiendo el rosario. ¿Te puedes tú imaginar que un muchacho a esa edad dirige el rosario ante señores grandes, barbones, maduros, hechos y derechos, ¿no? Campesinos, rudos? Pues se ganó y le llamaban Tarcisio, le llamaban como un Tarcisio, y Joselito para aquí, Joselito para allá, pero con qué devoción lo veían rezar el rosario, y rezar el rosario para todos y con todos. Y lo mismo cuando había alguna celebración, de vez en cuando llegaba el capellán, tenía esa devoción ante la Eucaristía, ante los sacramentos, y eso se fue ganando la simpatía. Pasa el tiempo, pasan las semanas, y finalmente va a acompañar en alguna batalla, en algún combate, mejor dicho, más que batalla, combate de los cristeros. Y va con su grupo, al mando de, he dicho, Luis Guízar Morfín. Y entonces, en un momento dado, cuando se alejan del campamento de Río Huertas, ya por la zona no de las barrancas, sino de la parte plana entre San Ángel, Tinguindín, entre Cotija, por esa zona, hay un enfrentamiento con un verdadero ejército que es de los federales. Y entonces la técnica de los cristeros era atacar y huir o esconderse, a no ser que ese ataque fuera demasiado exitoso, y entonces sí tomaban el lugar, como tomaron algunos pueblitos, ¿no? Entonces, en ese momento de combate, que él lleva la corneta y lleva la bandera, sobre todo la corneta, por lo visto, la tropa federal viene con mayor preparación, con mejores armas, con cañones y sobre todo con ametralladora. Y efectivamente, en un momento dado, la ametralladora de los federales barre al grupo de los cristeros, porque va disparando muchos cientos de balas, y matan al caballo del capitán, el general Luis Guízar Morfín, y cae al suelo. En ese momento, sin pensarlo, José se acerca con su caballo, se baja de su caballo con las riendas en la mano, se lo da a su capitán y le dice: súbase, que yo soy pequeño, a mí no me hace nada. No, muchacho, vámonos. No, ustedes faltan. Yo no, yo soy pequeño. Y usted es más necesario para el combate contra los federales, ¿no? Y por eso cede su caballo, un acto de caridad, yo diría heroico en ese momento, porque están ahí enfrente, ya se acercan los soldados. De hecho, el capitán se va porque José seguramente le dio con la mano en el anca del caballo y sale disparado el caballo, y puede huir el capitán. El capitán o general. Hay una cierta confusión en el grado que tenía este gran Luis Guízar Morfín. Y se queda él solo. Yo también, dejando correr mi imaginación, creo que tomó algún fusil y hizo algunos disparos, más que todo para que no se acerquen los soldados, o más que todo para ayudar a que su capitán se escape. Entonces llegan los soldados, lo apresan, lo insultan, lo golpean, lo quieren fusilar ahí mismo, pero no le pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no mató a nadie, porque no hirió a nadie. Si hubiera herido a alguien, ahí mismo lo acribilla. Pues cosas de guerra. Entonces lo apresan, y apresan a otro muchachito más pequeño que él, de nombre Lorenzo, y se los llevan a los dos a la cárcel de Cotija. En la cárcel de Cotija, que se conserva, que es una construcción con muros muy gruesos, una muy pequeña cárcel, ahí estuvo solamente una noche, y ahí está preso. Y ahí escribió una carta a su mamá, que se conserva esa carta muy hermosa que seguramente ustedes conocen. Y al día siguiente lo trasladan a Zaguayo. En el camino hace un alto en Jiquilpan de unas lavanderas, les da la carta que manda su mamá, y esas lavanderas después se le entregan a la mamá. Llegando a Zaguayo, pues lo meten en prisión, pero la prisión estaba totalmente llena, casi no existía otro lugar. Lo meten a la sacristía de su iglesia. Su iglesia estaba convertida en una especie de cuartel, en una especie de sala de fiestas y de borracheras de los federales, en una especie
un corral de gallos de pelea y estaban amarrados cerca del altar los gallos de pelea. Y al ver todo aquello, José Sánchez del Río, pues se inflama su corazón de cierto coraje, buen celo, diría yo, celo evangélico, celo bíblico, el celo de tu casa me devora. Y dice, esto no puede ser así, no puede seguir así. Pero no tiene ya más medios que aguantar aquello y queda encerrado, ¿no? Pero pues es custodiado no por federales o por policías, sino por gendarmes, que son los que trabajan para el ayuntamiento cuidando el orden, recibiendo órdenes de Picasso y de los federales, etcétera, ¿no? Y ahí queda encerrado. Entonces, en la noche, no estoy seguro si fue la misma noche o la noche siguiente, porque estuvo muy poco tiempo encerrado en esa cárcel, en el baptisterio de la iglesia que se puede visitar, se puede hacer una peregrinación a donde estuvo preso, a donde fue golpeado y en donde mató los gallos. Se le ocurre, en defensa de su iglesia, en defensa del altar, en donde él había asistido a la Santa Misa, estaba la pila bautismal ahí en el baptisterio, y fuera pues podía caminar, podía ir de una parte para otra, a la nave de la iglesia, y se le ocurre matar los gallos para que no sigan manchando, no como venganza contra su padrino Picasso, ¿verdad? No como Rafael Picasso, no como una venganza contra él, sino más bien en defensa del altar, en defensa de lo sagrado. Y les corta el cuello. Para mí, yo pienso que les dio vuelta, como a mí me tocó de niño matar a una gallina, la tomaba de la cabeza y le daba vuelta y quedaba la gallina así caminando un poquito con el cuello torcido, ¿no? Pues así me lo imagino yo, ¿verdad? Pero seguramente otros autores dicen que les cortó el cuello, que es otra forma de matar a esos gallos, y se manchó un poco de sangre. Estaba muy asustado el muchacho, el compañero. Lorenzo estaba muy asustado. Bien, al día siguiente que llega ven lo que ha hecho, se enfada mucho el dueño de esos gallos, que era su padrino, don Rafael. Entonces lo amenaza, le grita, lo golpean, y así se fue preparando poco a poco a lo verdadero martirio. Estos simplemente eran momentos antecedentes del martirio. Ahí permanece en la iglesia. Habían pedido un rescate, 5,000 pesos oro a su familia. Su familia intentó reunir esta cantidad, que es una cantidad muy grande para aquel tiempo y para aquella familia, aunque una familia más o menos de clase media alta, de buena educación, etcétera, tenían unos ranchos, pero no consiguen esa cantidad. Piden tiempo, pero Picasso, porque tiene compromisos políticos con los gobernantes de Ciudad de México, sobre todo con Álvaro Obregón y con Calles, entonces decide él, da la orden de ajusticiar. Pero primero se llevan a Lorenzo a la plaza también con él y lo cuelgan ante al amigo José Sánchez del Río, y al colgar a Lorenzo el pequeño, le da un síncope, apenas pocos segundos colgado. El temor, la impresión, la falta de respiración y oxígeno le da un síncope y queda tieso. Creen que ya ha muerto, lo bajan de la horca y lo mandan al cementerio. Entonces San José dice, pues ya mátenme también a mí, no quiero más, no quiero esperar más, porque nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. Esto lo repitió mucho, lo repetía muchísimo. Era su seguridad, era su fe en Cristo. Entonces lo regresan al templo y al día siguiente en la noche, lo sacan otra vez del templo, lo llevan a un mesón, ya de noche, 9 de la noche, 10 de la noche, ya tarde. Le invitan una vez más a dejar a los cristeros, a no gritar viva Cristo Rey, a gritar viva el supremo gobierno, y él jamás claudica, jamás da un paso atrás, y por lo tanto pues le hacen unas heridas en la planta de los pies, lo torturan, realmente fue una tortura, le quitan los zapatos, le hacen las heridas, se hace más tarde, lo sacan de ahí, de ese mesón, que era a una cuadra de la iglesia, lo hacen pasar por el portal que existe actualmente y lo llevan a través cerca de la plaza principal de Sahuayo, por la calle, me parece que es Constitución, porque va recta
casi recta al cementerio, y va caminando él descalzo, deja unas huellas de sangre en el primer tramo de esta caminata, hasta que llegan al panteón, pero ya era de noche, era 11, 12 de la noche, casi ya la 1, ¿no? Porque habían dado toque de queda a las 9, y todo el mundo a las 9 se encerraba en sus casas y no podía salir. Pero la gente curiosa abre la puerta, el postigo, etcétera, miran, pero no van, no lo acompaña nadie. Ni su mamá, ni su papá, ni sus hermanos. Su papá estaba fuera en Guadalajara. Ni sus amigos. Va solo, solamente con esa tropa, hacia el cementerio. Al llegar al cementerio, le dicen una vez más, por última vez, quiere renegar de gritar "Viva Cristo Rey", y él dice que no, "Viva Cristo Rey". Le ofrecen mandarlo al colegio militar, dice que no puede traicionar a Cristo, que él da su vida por Cristo, porque nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. Y así fue como siguieron la orden de Rafael Picasso de no disparar ningún tiro, sino de matarlo apuñalado. Le dieron en el pecho, en los hombros, en los brazos. Se ve que no tocaba ningún órgano vital. De hecho, parece que al llegar al cementerio, alguien le dio con la culata del rifle un golpe en la mejilla. Parece que le rompieron la mejilla, y pues cayó, y ahí en el suelo lo siguen apuñalando, y tarda en morir, sigue gritando "Viva Cristo Rey". Cada vez su voz iba apagando, "Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey", ¿verdad? Y entonces uno de ellos, Rafael Gil Martínez, apodado el Zamorano, yo creo que se apiadó de él, o en fin, ya para que no sufriera, o porque ya estaba cansado de estar acuchillando a aquel muchacho, se acerca con la pistola en la mano y le da un disparo en la parte derecha, detrás de su oreja, la parte derecha de su cabeza. Y ahí muere. Lo último que dijo: "¿Qué le mandas decir a tu padre? Que nos veremos en el cielo". Fueron las últimas palabras que pronunció San José Sánchez del Río. Y entonces suena el disparo. Seguramente cerca del cementerio algunas personas escucharon esta detonación, pero nadie vio cómo lo... excepto el panteonero, excepto el sepulturero, que era Luis Gómez, don Luis Gómez, que hay testimonios de sus familiares que cuentan que él sí lo vio. Y así fue su martirio. Pero una vez que cae, él no cavó su fosa, la cavó otro señor el día anterior o la mañana. Y él cayó ahí. Entonces, el sepulturero, afligido, triste, temeroso, echa unas paladas de tierra encima, los demás también, y dice: "Bueno, ya termino yo", los demás se van, y este sepulturero no terminó de sepultarlo, sino que esperó a que se fueran, esperó un buen tiempo. Ya pasó 1 de la mañana, 2 de la mañana, no sé a qué hora, porque nadie vio estos hechos, pero él fue caminando, salió del cementerio y fue a buscar al tío sacerdote de José Sánchez del Río, Ignacio Sánchez Navarro, hermano de su papá. Y vinieron los dos. Entonces, como sacerdote, hace un responso, una bendición, y le hace una sepultura cristiana. Muy hermoso, pero muy triste, de noche, a la luz de la luna, ¿verdad? Con muy poca iluminación, a la lamparita que tenía ahí el sepulturero. Y ponen en una botellita el nombre de José Sánchez del Río y lo envuelven en una sábana, y lo sepultan en aquella fosa. Y ahí quedó sepultado hasta 1954, si no me equivoco, en donde, por petición de su mamá y con la ayuda de un sacerdote, Miguel Serratos, con permisos de la autoridad civil, de la autoridad eclesiástica, ante notario, etcétera, etcétera, pues exhuman los restos de San José Sánchez del Río. El mismo sepulturero limpia todos los huesecitos, los huesos, los clasifican y los llevan en una caja de madera, en una urna de madera, y los depositan en la cripta del Templo del Sagrado Corazón, que tienes que visitar algún día, o en peregrinación. Ahí va la gente y visiten, donde estuvo como más de 50 años, ahí las reliquias, los restos de San José Sánchez del Río. Es impresionante, porque al bajar las escaleras
todo está ahí en piedra y en ladrillo, y parece como un pasadizo de una catacumba, no iguales a las de Roma, pero semejantes, se acerca un poquito, incluso también por la sensación que da de silencio, de fervor, de recuerdo de los mártires. Y ahí fue sepultado. ¿Qué te parece? Perfecto, padre. Una historia muy triste, pero también que refleja mucha valentía de un muchacho tan pequeño y que a corta edad fuera tan valiente, ¿no? Para seguir eh, pregonando y gritando Viva Cristo Rey. De hecho, padre, ahí en Zaguayo, en el Panteón, y ahí viene la siguiente pregunta, hay como un monumento a San José Sánchez del Río y hay una pequeña placa que menciona el ESID. Entonces, a mí me impresionó ver que hay una placa en el mismo monumento en Zaguayo, en donde fue la fosa, y hay un monumento, hay flores, incluso hay juguetes, como ofrendas, y hay una placa del ESID y de los miembros del Reino Christi. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene San José Sánchez del Río para el ESID? Mira, estamos en un año especial del ESID, año jubilar, ¿verdad? De la fundación del ESID, cuando comenzó el ESID. Apenas comenzó el ESID, que es de jóvenes, de muchachitos, de adolescentes, que tienen unos programas maravillosos de formación, de evangelización, de sacramentos, de fervor. Son valientes y son muchos en todo el mundo, ¿no? Cuando nació, a los pocos meses, a los pocos años del nacimiento de este grupo del ESID, se nombró copatrono del ESID a San José Sánchez del Río, que era mártir, o sea, que era José Sánchez del Río. Después fue beato y después fue ya canonizado santo. O sea, y yo, como nací en ese pueblo, Zaguayo, Michoacán, me dio un gusto enorme que José Sánchez del Río haya sido nombrado patrono en el mundo entero de todos los grupos y todos los niños del ESID. También el patrono es San Ignacio de Antioquía, que también es mártir, ¿no? Y Santa Inés, que también muy pequeñita, que también fue martirizada. Entonces, un santo contemporáneo, un santo del siglo XX, un santo que lo tenemos muy cerca. Pensar que mi mamá hizo su primera comunión en 1928, el año de la muerte de este gran santo, de este gran mártir, y hace muy poquito le hicieron una entrevista, cuando mi madre cumplió 100 años, le hicieron una entrevista muy hermosa y cuenta cómo hizo su primera comunión de forma clandestina en 1928. Da el nombre del sacerdote, dice el lugar en donde de escondidas llegó ella sin vestido blanco, etcétera, etcétera. Entonces, muy hermoso. Y entonces, desde su muerte, la gente en Zaguayo creyó que era un mártir y buscó reliquias, buscó a ver si encontraban un poquito de tierra con sangre, ¿no? Y para guardarlo, para venerar y para encomendarse a él. Entonces, el ESID este año yo creo que van a llegar peregrinación de niños del ESID a su tumba, a su lugar de martirio, a ver las reliquias donde él está, a ver el santuario que le están construyendo, a ver las catacumbas del Sagrado Corazón, y se van a inflamar de ese ejemplo, se van a contagiar de ese ejemplo de un gran mártir de San José Sánchez del Río. Entonces, a mí me da mucho gusto que este año jubilar hablemos de San José Sánchez del Río por ser el gran patrono del ESID, que nos va a dar tanto ejemplo, que nos va a proteger, que nos va a guiar a nuestros grupos de niños, a las familias, porque hoy día la adolescencia tiene muchos peligros. Está metida en no sé cuántos vericuetos, y los jóvenes no digamos, ¿no? También las familias, también los matrimonios. Necesitamos ejemplos de esta gran fortaleza, de esta gran valentía, de este heroísmo de fe, para vivir nuestra vida cristiana en familia, desde los niños pequeñitos hasta los más grandes. Y tenemos este gran ejemplo que es San José Sánchez del Río, que nos va a animar, seguramente nos protege desde el cielo, intercede por nosotros desde el cielo, con su ejemplo, con su vida, con su amor a Cristo. Excelente, padre. ¿Cómo ha trascendido San José Sánchez del Río a otros países? Sí, mira, a mí me ha tocado estar en Argentina, en España, últimamente en Italia,
estando en Argentina, me llega la noticia de que un seminario en Estados Unidos lo nombra patrono, ¿verdad? Hay un seminario también en México que es su patrono, varios seminarios lo han puesto como patrono. Los grupos de monaguillos, los obispos, hacen una convención de monaguillos en Sahuayo, Michoacán, y lo tienen como patrono, ¿no? Adolescentes y jóvenes, los obispos de México lo han nombrado patrono de la adolescencia y de la juventud. Entonces se va difundiendo la noticia, la historia de este gran muchacho, el ejemplo, el fervor, en muchísimos países. Yo que viví en Argentina y en una de mis primeras homilías hablé de él, hablé de su vida. Los señores de la Acción Católica me dijeron, padre, sí, recordamos que nos contaron esta historia hace años, imagínate. En 1930 y pico se publicó un libro en Italia, se llama México Mártir, o sea, México Mártir, y en un capítulo te habla de esta historia de San José Sánchez del Río. Fíjate desde entonces, ¿verdad? Ese libro yo lo tengo en italiano y es un tesoro para mí. Entonces a mí se me ocurrió escribir la historia de él porque yo encontraba unos folletos donde sí me hablaban de cómo sufrió, etcétera, etcétera, pero muy escuetos, muy escuetos. Y mi propósito fue hacer una historia, una biografía documentada de esta vida, de este hombre gran santo, de este gran mártir. Y se publicó en México un poco antes de la beatificación y se publicó después también en Madrid con el nombre, con el título de El Niño Testigo de Cristo Rey, pero los obispos, algunos obispos de México me han dicho que mejor el adolescente o el joven, porque niño en parte, pero en los pueblos maduran los muchachos, ya 14 años con esa valentía, esa fortaleza, ese coraje, pues ya era un muchacho, ya era más que un niño, ¿no? Pero estaba en ese periodo todavía de la adolescencia. Y entonces, un historiador italiano, conociendo esta historia, leyendo mi libro, dijo, padre, ¿por qué no permíteme hacer una traducción al italiano? Adelante, le dije yo. Hizo una traducción extraordinaria, con un estilo italiano maravilloso, ¿no? Y también una editorial polaca, se le ocurre, pues, traducirlo al polaco. Yo dije, Polonia, pues con mucho gusto, yo adelante, le doy todos los permisos, y así lo publican, así lo dan esa noticia, en una revista polaca, y la portada del libro polaco es esta, que me lo mandan a mí en una revista, ¿verdad? Me gustó mucho el gesto, me gustó mucho una señora polaca que vive en Barcelona, fue la traductora, hicieron también artículos, me pidieron que escribiera yo algún artículo, ella la tradujo al polaco, porque yo de polaco realmente no sé nada, ya quisiera saber, ¿no? Entonces, se ha difundido, ¿no? Hay un sacerdote legionario que comenzó a traducirlo al inglés, pero pues él va lentamente porque es muy preciso, muy perfeccionista, este sacerdote legionario irlandés. Entonces se ha difundido, pero también, ¿por qué? No solamente porque la historia es interesante, dramática, sino por la valentía de este muchacho. Se gana la simpatía. Me cuentan que cuando fue beatificado en el Estadio Jalisco de Guadalajara, eran otros mártires laicos, iban nombrando uno por uno, entre ellos Anacleto González Flores, pues un aplauso impresionante, ¿no? Iban dando el nombre de cada uno y todo el estadio aplaudía. Y cuando dijeron el nombre de José Sánchez del Río, aquel aplauso duró muchísimo. Duró, vamos, y toda la gente admiradísima, aplaudiendo con alegría, como que se adelantó este muchacho por su habilidad, por su simpatía, por su santidad, indudablemente por su santidad, y fue canonizado el primero de todo aquel grupo. Y es un signo, porque Dios tiene sus caminos. Nosotros no sabemos cómo, y de hecho el cardenal Sarabia, que fue el que lo beatificó, en su homilía dice, la fortaleza de este muchacho no se compara ni con la fortaleza de toda la tropa federal. O sea, por eso se va difundiendo, se va ganando el fervor y ese ejemplo, pues ya de muchas partes del mundo, yo diría de toda la Iglesia Católica. Un santo es para toda la Iglesia Católica. Un santo canonizado como San José Sánchez del Río es un gran valor para toda la Iglesia Católica. Es un gran ejemplo y un gran protector.
Perfecto, padre. ¿Hay manera de conocer la carta que le escribe a su mamá? Sí, tanto escribe la carta a su mamá y escribe la carta a su tía. Yo las he publicado el texto y alguno de los familiares conserva. Tenemos que hacer el estudio, parece que es un original, ¿verdad? Un tesoro, que a mí me mostró una fotografía de esa carta. No sé si tenemos tiempo de leerla aquí. Si la tiene, sí, padre, porque creo que es algo corta, no es muy larga. Sí, Si vamos a tenemos ver, la carta un momentito. a su mamá. Esta carta, para toda la gente que nos está viendo, también está en el templo, en la parroquia de Zaguayo, las podemos ver en un reclinatorio y ahí podemos leerlas también. Sí, tardo muy poco en encontrarla. Aquí está. Mi querida mamá, tengan en cuenta, escrita en la tarde, en la noche, en la cárcel de Cotija. Querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero no me importa. Mamá, resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero contento porque muero en la raya al lado de nuestro Dios. No te apures por mí, por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes, diles a mis otros hermanos que sigan el ejemplo de su hermano, el más chico, que les dejó. Y tú, haz la voluntad de Dios, ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi Padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. Frases muy comunes cuando aprendimos a escribir cartas en mi pueblo, ¿no? Más o menos formas, por eso me gusta mucho la forma de escribir, el nivel cultural de este muchacho, de este gran santo, y me gusta mucho la expresión de afecto por su mamá y su preocupación para que su mamá no sufra. De hecho, cuando lo sacan la última vez que cena antes de su martirio, la última noche, tenían permiso de llevarle la cena, llevarle la comida. Y su tía María le llevó la comunión, escondida entre el pan, entre las tortillas, ¿verdad? Escondida, y le dio la comunión. Entonces, antes de su martirio, recibió a Jesús Eucaristía. ¿Con qué fervor se recogió? ¿Con qué fervor soltaría algunas lágrimas de despedida de su tía? Pero se repone, ¿verdad? Y se prepara para su muerte, para esa entrega heroica de su vida por Cristo en defensa de su iglesia, en defensa de su fe. Y esto es lo importante. No fue una cosa política, no fue una cosa de, ¿cómo diría yo?, de sociología. No. Sigue el ejemplo de los grandes mártires de la historia de la Iglesia Católica en defensa de su propia fe en Cristo Redentor. Jesús es el primer mártir, el gran mártir redentor que nos ha dado el Padre Celestial. Perfecto, padre. Muchas gracias, muy bonita carta, muy bonitas palabras de despedida. Si es posible, quisiera terminar. Me encontré unos versos de un amigo mío en Zaguayo de hace poco, de Mario Degollado, y dice así: hoy el viento y el silencio están llorando, y las aves de sus sueños han despertado. Joselito ha sido trasladado al altar donde será martirizado. Empuñando la palma del martirio, en su afán por conseguir el cielo, con las plantas de sus pies ensangrentadas, el dolor a él no le importa. Es un grito de amor y sacrificio. ¡Viva Cristo, mi Cristo Rey del cielo! Y la senda del Calvario ha florecido y los ángeles lloran sin consuelo. Es la fe que en su ejemplo nos ha dejado, defendiendo sin temor hasta su muerte. El Espíritu de Dios lo ha consolado. Cristo Rey a Joselito lo ha coronado. Lluvia de gracias se han acumulado, doblan campanas y coros en el cielo, cantan la gloria de Cristo Rey triunfante, ángeles cantan y al cielo han llevado. Hoy unidos construyéndole un santuario, San Joselito lo vea desde el cielo.
y consiga de Dios sus bendiciones y nos dé fe, paz y gran consuelo. Pues Muchas gracias, Padre. Yo un saludo, una bendición a todos los muchachos del ESID, niños y niñas del ESID. Les mando yo una bendición sacerdotal con la seguridad de mis oraciones en la Santa Misa por este gran año jubilar en que celebramos la fundación del ESID y por su patrono, San José Sánchez del Río. Pues muchas gracias, Padre, y pues seguimos con este evento virtual de rumbo a la solemnidad de Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey, Padre! ¡Viva Cristo Rey!